Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del tema de respuesta de frecuencia que nos había quedado pendiente de alguno de los lunes anteriores, probablemente el lunes de semana 4, creo que fue cuando comenzamos a ver el tema. Nos quedó pendiente pues una parte de ello. Aquí están viendo la presentación en pantalla. Pasamos, si recuerdo correctamente, pasamos por todo esto. Y voy a hacer un resumen rápido antes de continuar en el punto en donde punto donde nos hayamos quedado, que es aquí, monitores de estudio. Pero recapitular un poquito, si retrocedemos, pues hablábamos que respuesta de frecuencia, todos los dispositivos, tanto para captura como para reproducción de audio, tienen respuesta de frecuencia y es medible, especialmente en equipos como microfonía, audífonos y monitores de estudio o altavoces, ¿verdad? Igual nuestro oído, el oído humano también tiene una respuesta de frecuencia, así como los cuartos o espacios o recintos sonoros tienen respuesta de frecuencia. Bueno, de hecho, cualquier espacio, ¿verdad? Tiene una respuesta de frecuencia y hay tecnologías para poder medirlas y generar un mapa de la respuesta de ese espacio. Pero si volvemos aquí con respecto a micrófonos, o mejor dicho, de forma genérica, una respuesta de frecuencia como la que vemos ahí en pantalla se le conoce como una curva o respuesta de frecuencia no lineal. Es errática, ¿verdad? No es una línea plana. Y siempre cuando vean una gráfica de respuesta en frecuencia, fíjense en los dos ejes. El eje vertical muestra amplitud, siendo 0, el punto de 0 decibeles, neutral. El punto neutral y el eje horizontal muestra frecuencias, comenzando en el lado izquierdo desde los bajos hasta los agudos, terminando aquí en el lado derecho los agudos. O sea que va de 20 hercios a 20 kilohercios. Acuérdense que 20 kilohercios es equivalente a 20.000 hercios. Y esto representa el espectro el espectro de frecuencias que el oído humano puede escuchar. Am, y bueno, dependiendo si es un micrófono o es un audífono o un altavoz, se va a interpretar de una u otra forma la curva. Cuando son micrófonos, se refiere a qué frecuencias es más sensible y cuáles frecuencias tiene dificultad ese micrófono para escucharlas. Lo vamos a poder identificar dependiendo de la posición de la curva o la línea en relación a la amplitud, al punto neutral que es cero. Todo lo que esté de esa curva por arriba de cero en el rango de los valores positivos, significa que ese micrófono es altamente o en esa cantidad de decibeles sensible a esas frecuencias, es decir, que va a tener relativa facilidad para captar esas frecuencias. La parte de la curva que caiga por debajo de cero, por ejemplo, esta curva aquí pierde 8 decibeles, en esta parte de acá pierde 2 decibeles aproximadamente, y podemos alinearlo con las frecuencias, ¿verdad? Podemos decir, si fuera de un micrófono, esta curva, si fuera de un micrófono, aquí podríamos decir que ese micrófono pierde 2 decibeles a 3.000 hercios. Es decir, que tiene una deficiencia o tiene una pequeña dificultad para escuchar 3.000 hercios con una pérdida de 2 decibeles. Igual para 5, perdón, para 4.000 hercios. am, y así, ¿verdad? Luego se comienza a recuperar, luego pierde de nuevo. Entonces, véanlo de esa forma, para microfonía, lo que cae de la curva por arriba de cero, ese micrófono tiene buena sensibilidad para escuchar o captar esas frecuencias, no tiene dificultad para escucharlas. En algunos casos no siempre es bueno, porque si un micrófono tiene alta sensibilidad en algunas frecuencias, puede hacer que nos dé un sonido eh, con exceso de esas frecuencias más de lo que querríamos, tal vez. Depende qué es lo que estamos grabando, ¿verdad? Pero bueno, y si ese micrófono, la curva tiene
partes que están por debajo de cero en alguna cantidad, y aquí podemos medirlo con la escala de decibeles y alinearlo con qué frecuencia es la que es afectada. Cuando es por debajo de cero, ese micrófono tiene dificultad o pérdida de sensibilidad a esa frecuencia específica o un rango de frecuencias, ¿verdad? Es lo contrario con altavoces, que vamos a ver más adelantito. Ahorita ese es un resumen de los de microfonía. Cuando una respuesta de frecuencia es así una línea recta o cercano a eso, que se desvía poco del punto neutral, que es cero, le llamamos una respuesta de frecuencia lineal o plana. Algunos micrófonos se acercan a esto, pero hay otros micrófonos que tienen una respuesta de frecuencia un poquito más que colorea en diferentes zonas, término popular que usamos, ¿verdad? Cuando es más sensible a unas, menos sensible a otras. Y eso depende qué es lo que vamos a grabar. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero la idea con microfonía es que no todos suenen exactamente igual. Es como tener una paleta amplia de pinceles y brochas para diferentes efectos. Entonces, micrófonos podríamos verlo así, como los pinceles o brochas de el ingeniero de grabación, según la respuesta de frecuencia del micrófono y qué es lo que va a grabar, se elige o se trata de elegir el micrófono que mejor le va a a esa fuente sonora. Vamos a ver aquí más adelantito. Por ejemplo, este micrófono que habíamos hablado ya en aquel lunes anterior, es más sensible a los bajos, está diseñado para bajos y no muy sensible a los agudos. Entonces, tal vez no, este micrófono no sería muy apropiado para ciertas voces que tienen mucha información acá arriba o instrumentos musicales que tienen información en el lado que llamémosle así el brillo. Este micrófono sonaría opaco porque no capta muy bien los agudos. Sin embargo, los bajos los tiene bastante optimizados. Es un micrófono para captar más que todo frecuencias bajas o graves. Pasemos este. Este es un poco más lineal, pero sí tiene aquí un poco más de sensibilidad en la parte de los agudos. Pierde un poco en los bajos, no de manera exagerada, pero pierde en comparación al anterior, ¿verdad? Si se fijan ahí, siempre busquen 0 decibeles. Ahora, hay algunas otras gráficas que 0 decibeles no viene, o la zona neutral, mejor dicho, no viene representado como 0 decibeles. Ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de audífonos y altavoces. Pero la interpretación es la misma, ¿verdad? Ok. Luego esto se los había recomendado que lo escucharan con audífonos. ah, es un shaker, es un instrumento musical que algunos lo confunden con maraca, pero no es maraca, se llama shaker, no estoy muy seguro del nombre equivalente en español, pero es un instrumento que tiene mucha frecuencia en los agudos y en los medios. Y aquí están representados algunos ejemplos de ese mismo instrumento grabado exactamente de la misma forma, a la misma amplitud, etcétera, pero con diferentes micrófonos. En el mismo cuarto también, por cierto, pero lo único que cambia es el micrófono. Si tienen suerte van a escuchar una diferencia cuando cambien de uno a otro, am, en el color de sonido. En algunos suena más brillante, en otros suena más opaco, dependiendo la respuesta de frecuencia de ese micrófono. Ok, vamos a pasar allá. Ahora sí entramos con los monitores de estudio. Ok, monitores de estudio, y aquí también aplicaría audífonos, pero concretamente estamos viendo monitores de estudio. Recordemos que son una de las piezas más importantes de todo el estudio de grabación, porque por medio de los monitores de estudio escuchamos, evaluamos, criticamos, juzgamos y tomamos decisiones de todo lo que estamos haciendo en todo el proceso, desde que comenzamos a grabar algo, lo editamos, lo mezclamos, lo masterizamos, todo el proceso lo escuchamos por medio de los monitores. También audífonos podría ser en segundo grado, tal vez de importancia, o para algunas personas es la referencia primaria, si no pueden tener monitores. Tener monitores de estudio am, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos que tratar el cuarto donde lo vamos a utilizar, lo cual algunas personas pues lo ven un poco tedioso, complicado, pero bueno,
Entonces, en esa parte tal vez audífonos podrían tener una ventaja, pero audífonos, utilizar solamente audífonos para mezclar todo, trabajar todo audio, puede traer otro tipo de problemas también. O sea que ninguno de los dos está exento de problemas. Am, si se puede utilizar ambos como para complementar, pues todavía mejor, ¿verdad? Pero monitores de estudio hay que tratar el cuarto acústicamente porque el cuarto, su respuesta de frecuencia, si es descontrolada, va a cambiar la respuesta del parlante, o por lo menos cómo lo percibe el oyente. Y aunque monitores de estudio, la mayoría de ellos, la intención en su diseño, en su propósito, es que tengan una respuesta bien plana, los ponemos en un cuarto que suena mal, los monitores no van a responder como fueron diseñados. Pero bueno, lo de acústica de espacios, de cuartos, espacios y todo eso viene en otro tema en segundo parcial. Sigamos aquí con monitores. Los monitores no captan sonido, sino que reproducen, como ya sabemos, así como audífonos, reproducen sonido. Em, tienen dos, bueno, no es la única configuración, pero la más tradicional en monitores de estudio de campo cercano, la configuración tradicional es de dos altavoces dentro del el cajón o el gabinete, ¿verdad? Que refirámonos a eso como este cajón de acá. Tenemos esos dos altavoces que corresponden al tweeter y al woofer. El tweeter siempre va a ser más pequeño de todos, típicamente 1 pulgada de diámetro, y el woofer varía según el tamaño del monitor y la potencia y cuántos bajos queremos alcanzar en respuesta de frecuencia. El woofer varía, hay unos de 4 pulgadas de diámetro que tienen una respuesta de bajo ya un poquito más limitada, ¿verdad? También por el tamaño físico del altavoz. De ahí van a 5 pulgadas, que es bien popular en estudios caseros, monitores con un woofer de 5 pulgadas. Luego hay otros monitores de woofer de 6 pulgadas, 7.5 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas. La tendencia es que entre más grande es el woofer, ese monitor alcanza un poquito más abajo en el espectro de frecuencias. Es decir, ese monitor puede reproducir frecuencias más graves. Va a depender de la potencia del amplificador que tenga interno también, ¿verdad? Pero es bien difícil para un woofer de 4 pulgadas reproducir, digamos, 40 hercios, que sería bien bajo acá en el espectro de frecuencias. Mientras que un woofer de 8 pulgadas probablemente no va a tener problemas para reproducir 40 hercios para nada. Bueno, entonces, básicamente en esta configuración, que es la más popular en estudios monitores de estudio de campo cercano, lo que muchos estudios caseros tienen, tanto por costo, tamaño y todo eso, el tweeter se va a encargar de reproducir las frecuencias altas. Es decir, típicamente, colocar una gráfica más grande, de 2000 o 5000 hercios hacia 20.000. Dentro de ese rango es lo que le corresponde al tweeter. El woofer, que es el altavoz grande, se encarga de reproducir las frecuencias bajas. eh, Típicamente, depende del tamaño del woofer, tal vez de 300 hercios hacia 20 hercios. Dependiendo el tamaño del woofer, como les decía, y la potencia del monitor, qué tan bajo va a alcanzar va a variar de un monitor a otro. Y las frecuencias medias están repartidos entre ambos. Al tweeter le tocan los medios altos y al woofer le tocan los medios bajos. Am, Luego, si tenemos monitores de campo medio que tienen un tercer altavoz dedicado a los medios, pues la expectativa es que sería más eficiente y sería una representación más honesta de las frecuencias porque en vez de asignar las frecuencias medias entre dos altavoces, hay uno dedicado a ellas. Liberamos la carga al tweeter y al woofer porque hay un altavoz dedicado a los medios. Pero bueno, ahorita no es el caso, ¿verdad? Esta imagen no es de un monitor de 3 vías o de 3 altavoces, es un monitor de 2 altavoces. Tweeter y woofer, tweeter le tocan los agudos y el woofer le tocan los medios, perdón, los bajos, y las frecuencias medias están divididas entre ambos. Entonces les toca trabajar un poquito más, lo cual puede comprometer un poquito la precisión,
pero es una configuración bien popular y funciona relativamente bien. Ok, pasemos con... hay algunas cosas acá que me las voy a saltar para no hacer esta grabación muy larga y no tenga que verse mucho video. Hay bastante texto aquí que a lo mejor tal vez le pueden dar una leidita, no les va a tomar mucho tiempo. Vamos a ver si hay algo importante que ocupe mencionar de aquí. Bueno, parte del objetivo de los monitores de estudio es entregar un sonido lo más honesto posible, contrario a los micrófonos. Micrófonos, hay algunos que son bastante planos, pero hay algunos que intencionalmente tienen un poco de ecualización. Es decir, que la curva de respuesta en frecuencia no es plana, sino que es más sensible en algunas zonas, menos sensible en otras, y en muchos casos es a propósito, es intencional. Como les digo, es tener brochas de diferente tipo, de diferente forma, de diferente grosor, de diferente material para obtener diferentes efectos cuando se hace un cuadro, por ejemplo. Entonces esto da la opción durante grabación, si tenemos múltiples micrófonos, de elegir el que mejor le va o el que mejor responda frente a cierto fuente sonora. Am, sí, entonces, por ejemplo, eh, una batería para grabar rock o algo así, para grabar música, que tiene muchas piezas de diferentes tipos, se suele microfonear con un montón de micrófonos de diferentes tipos y luego se combinan todos en la mezcla. Entonces, un monitor de estudio y también podríamos incluir acá audífonos, audífonos profesionales. La idea es que tengan una respuesta de frecuencia lo más plana posible, que coloree lo menos posible. Aquí tenemos una comparación de dos altavoces, dos parlantes. Este que dice Mica MB42 es un parlante de consumidor, no es un altavoz para trabajo profesional. Es algo que una persona tendría en su estudio, en su oficina, mejor dicho, o en su sala de su casa o algo, para entretenimiento, escuchar música, lo que sea. Y aquí vemos una respuesta de frecuencia. Ahora, si se fijan en escala de amplitud, no vamos a encontrar un valor de 0 decibeles. Y esto es lo que a algunos les puede confundir a veces cuando están acostumbrados a ver gráficas de respuesta de frecuencia donde aparece 0 indicando la zona neutral. En este caso no hay 0, pero sí aparece este valor que si no me equivoco dice ahí 90, creo que es cercano a eso porque arriba dice 92, acá abajo 88, supongo que esto es 90. Y bueno, y también por lo menos lo identifican con un color azul, indicándonos que ese es el punto neutral, equivalente a 0. ¿Por qué aparece un valor distinto a 0? Porque tal vez la lectura, la forma como la tomaron con micrófonos especializados para tomar lecturas de respuesta de frecuencia y softwares, tal vez ellos calibraron su punto de referencia neutral que fuera 90 decibeles. Es una cuestión bien técnica que no me quiero meter ahorita a explicar mucho eso porque es bien engorroso, pero eh, para que no se compliquen ustedes la vida, esto sería el equivalente a 0. ¿Ok? Y aquí sería un incremento de 90 a 92, un incremento de 2 decibeles, luego aquí dice 94, ahí sería un incremento de 4 decibeles y así, igual para hacia abajo. Siempre podemos calcular la distancia de decibeles, aunque no sea 0 el punto de partida. Ok, pero básicamente aquí lo más importante es que si comparamos la gráfica, esta línea de color verde, esta curva, mejor dicho, de color verde, en relación a la línea azul, vemos que es bien errática. Aquí en los agudos tiene esta montaña, es decir, que este altavoz tiene las frecuencias agudas bien infladas, exageradas, más allá de la realidad. Está mostrando una respuesta que no es apegada a la realidad de la mezcla. Para ponérselos en contexto, si yo uso estos monitores o estos parlantes, mejor dicho, como mi referencia y no los conozco bien, yo podría interpretar que mis audios, sean voces, música, lo que sea, podría yo pensar que tienen exceso de brillo, de agudos. Y si yo no me percato de que es el monitor el que me está aumentando los agudos y no es un problema en la mezcla,
supongamos que no nos damos cuenta de ello, podríamos compensarlo con un ecualizador recortando esos agudos para que no suenen tan ofensivos al oyente, al oído. Porque agudos, cuando hay exceso de ello, puede sonar irritante para el oído. Y de repente puedo lograr una mezcla que en esos parlantes suene bien, pero ¿cómo va a sonar en otros parlantes o en otros audífonos que tal vez tienen una respuesta más plana? Va a sonar opaca la mezcla, porque le quité demasiados agudos, probablemente con un ecualizador o alguna herramienta así. Em, por ejemplo, aquí en la parte de los medios bajos también tiene inflada esa parte. Significa que si yo me confío a la información que estos parlantes me dan, yo podría pensar que mis mezclas tienen los medios bajos eh, muy ofensivos, muy exagerados, y lo mismo, podría con un ecualizador atenuarlos, reducirlos, y en esos parlantes puede ser que suene bien, pero cuando lo escuche en otros parlantes que tienen una respuesta distinta, la mezcla va a cambiar. Es decir, esta no es una referencia neutral, y eso es más o menos lo que en realidad buscamos en monitores de estudio. Ahora, ¿por qué muchos parlantes de consumidor son diseñados con, porque muchas veces es intencional la respuesta de frecuencia que no sea plana? Es para realzar algunas cosas en la música o en lo que el oyente esté escuchando a través de ellos. Quieren que los brillos sean más pronunciados, los agudos, mejor dicho, que los bajos suenen un poquito más inflados, más gorditos, más llenos, a propósito, ¿verdad? Para darle una cierta experiencia al oyente. Am, Hay unos audífonos famosos que son los Beats, los de Dr. Dre. Los Beats Studio tienen los bajos bien inflados. Yo no tengo esos audífonos, pero sí conozco, tengo amigos que los tienen. Tienen los bajos bien inflados, son audífonos bien caros. Y si uno mezclara en ellos, uno estaría escuchando bajos que no son reales. Entonces, uno podría pensar que la mezcla es la que tiene el problema de bajos, cuando en realidad son los audífonos. Am, y no sería muy productivo tomar decisiones en esos audífonos porque nos están engañando. Es decir, esto para el mundo del entretenimiento está bien, probablemente, depende del gusto de cada persona, pero para el mundo profesional esto nos va a engañar, nos va a dar información falsa, inflada. Y también hay frecuencias que las tiene tímidas, ¿verdad? Las que van hacia abajo de la línea o del punto de referencia neutral. Significa que ese parlante tiene dificultad para reproducir correctamente esas frecuencias. Y podemos ver en cuántos decibeles. Por ejemplo, este altavoz de acá, el mismo que estamos discutiendo, este marca Mica, si se fijan aquí, 4000 hercios, 5000, 6000 hercios, tiene dificultad para reproducir esas frecuencias. No las vamos a escuchar correctamente. Entonces, si en nuestra mezcla tenemos algún sonido, algún audio, una voz, una música o algo que tiene información importante ahí, la vamos a percibir con menos volumen del que en realidad tiene, porque el parlante nos está atenuando esas frecuencias, está reduciendo el volumen de esas frecuencias o tiene dificultad para reproducirlas. Es equivalente todo eso. Bueno, comparemos aquí abajo, este es un monitor Yamaha HS80M y aquí está la respuesta de frecuencia del fabricante. A veces me saltan dudas, qué tan honestos son cada fabricante en la información que proveen. Esperemos y asumimos que son éticamente, ¿verdad? Ah, representan la información tal y como es, correcta. Y puede hacer que sí, este monitor es así de plano. Como ven, aquí está cero en decibeles, en amplitud. Si seguimos esa línea y comparamos con la curva no es perfectamente plana, pero las desviaciones hacia arriba o hacia abajo de 0 decibeles no es mucho. Es una respuesta de frecuencia bastante buena, bastante plana, si comparan con el de arriba. Y esto es lo que queremos para monitoreo profesional. Un, un- un sistema de monitoreo honesto que nos representa las frecuencias
como realmente son, sin que las esté inflando, como en este caso, o atenuando. Así podemos juzgar mejor nuestro audio, tomar mejores decisiones más precisas, porque estamos escuchando una representación fiel, honesta de la mezcla. Es lo mismo, por ejemplo, y yo creo que ya les he mencionado muchas veces, cuando tienen una imagen, y déjenme ver si puedo encontrar una aquí aprovechando mientras hablo, eh, cuando tienen una fotografía y la van a hacer alguna corrección de color, la van a manipular de alguna forma digitalmente, eh, o algún arte gráfico, y ustedes se basan en la información que su monitor de video, es decir, su pantalla, ya sea de su laptop o pantalla externa, lo que estén usando, o televisor incluso, se basan en la información que esa pantalla les da, el contraste, la profundidad de los tonos negros, el balance de color, todo eso. Déjenme ver si encuentro algún ejemplo acá. Pero bueno, mientras hago eso, digamos que tienen una pantalla que ustedes ven el azul, el tono azul de cierta forma, y cuando lo imprimen, digamos que imprimen esa fotografía o ese logo o ese afiche, lo imprimen en su casa y el azul en papel, como salió de la impresora, es distinto al azul que ven en pantalla. Uno dice, bueno, ¿y a cuál le creo? ¿Cuál es la verdad? Lo que sale en la impresora o lo que veo en pantalla. O incluso si tienen dos pantallas, dos monitores de video, y comparan la misma imagen o el mismo arte gráfico en una y otra, y los colores cambian. Uno dice, ¿cuál me está diciendo la verdad? ¿En cuál me baso para juzgar mi selección de colores, mi contraste y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, con sonido es parecido, y en este caso, en vez de pantallas de video, son monitores de audio, altavoces y audífonos. Queremos que nos den los colores, entre comillas, como realmente son en la vida real. Am, a lo mejor hay algunas pantallas que diseñadores gráficos o no sé, no soy mucho de ese campo ustedes, pero que tal vez personas de esos campos prefieren porque saben que los colores que ven ahí son los colores reales. Y a ver, nunca encontré la imagen. Tenía un ejemplo acá que a veces usaba. Em, pero bueno, para no hacer más largo, creo si lo tengo por aquí. Básicamente eran dos fotografías, la misma fotografía en dos versiones, donde una tiene los colores modificados, simulando como que fuera dos pantallas dándonos una diferente representación de la misma imagen en cuanto a colores, por lo menos. Solo que no lo encuentro, pensé que lo tenía por acá. Pero bueno, creo que si acaso lo encuentro ahí se los muestro más tardecito en el video, ahorita para seguir avanzando. Bueno, entonces, esto es lo que queremos en respuesta de frecuencia para monitores y sería lo ideal también para audífonos. Por alguna razón, no sé exactamente por qué, aparentemente es más difícil lograr una respuesta así en audífonos. Y yo me imagino que parte de lo por donde va el problema es que audífonos, a diferencia de parlantes, audífonos van sobre el oído. Y si son audífonos profesionales, van a cubrir todo alrededor del oído. Y ese contacto puede modificar, aunque no parezca, puede modificar la respuesta de frecuencia de audífonos. Incluso si ustedes toman audífonos, si tienen de esos audífonos que van sobre el oído o alrededor, no adentro, ¿verdad? Sino que sobre el oído o alrededor, y ustedes hacen un poco de presión con sus manos para apretarlos un poco más contra su cabeza y sus orejas, a lo mejor van a notar que los bajos incrementan. Estamos modificando la respuesta de frecuencia con solo ejercer más presión de los audífonos sobre nuestro cráneo. Podríamos interpretar como que ese incremento de bajos es falso, ¿verdad? Estamos obteniendo una representación falsa de los bajos. Entonces, creo que audífonos introducen una serie de retos porque tienen contacto directo con el cráneo, la estructura ósea del cuerpo puede transmitir sonido, puede realzar sonido. Si ustedes recuerdan, creo que era Beethoven, que era parcialmente sordo o casi sordo del todo,
y componía, escuchaba poniéndose una vara o, digamos, un palo en sus dientes y el otro extremo del palo hacía contacto con el piano y así él percibía las frecuencias a través de su cuerpo, a través de su, prácticamente su esqueleto, su cráneo. Entonces, audífonos pues pueden introducir un montón de otros retos y fenómenos acústicos porque interactúan con el cuerpo y supongo que ha de ser un poco más difícil y por esa razón y otras que tengan una respuesta de frecuencia plana. Am, Creo que monitores de estudio, por alguna razón es más fácil lograr una respuesta de frecuencia plana porque están a cierta distancia de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, no están haciendo contacto directo con nuestro cuerpo. Am, el problema de monitores es que tenemos que usarlos en un cuarto que también tenga una respuesta de frecuencia lo más plana posible y eso se obtiene con tratamiento acústico y eso tiene su ciencia, tiene su costo, etcétera. Entonces, audífonos, eliminamos el cuarto de la ecuación, pero introducimos otros problemas. Entonces, ninguna solución es perfecta. Tal vez lo ideal, pienso yo, no sé, no sé opiniones de otros, pero es combinar ambas cosas, tener ambas referencias si fuera posible. Ok, bueno, pasemos con el oído humano. El oído humano también tiene respuesta de frecuencia. Am, y este es un poquito más complicado porque en monitores de estudio vemos solo una curva. Cuando vemos la respuesta de frecuencia del oído humano tiene múltiples curvas, no hay una sola. Eso es lo que viene a ser un poco más complicado el tema. Pero bueno, el oído humano escucha un rango de frecuencias bastante amplio, aproximadamente, bueno, de 20 hercios a 20.000, ¿verdad? Eso es lo que el oído humano puede escuchar. Pero a medida que vamos avanzando en edad, se nos va reduciendo la sensibilidad a los agudos. Ya dejamos de escuchar 20.000 hercios, allá más adelante dejamos de escuchar 19.000 hercios, unos años más tarde dejamos de escuchar 18.000, 17.000, etcétera. Vamos perdiendo agudos. Pero eso no es el fin del mundo, no es algo de qué ponerse mal, triste, etcétera. Algunos de los mejores ingenieros de mezcla a nivel mundial que producen grandes hits, que tienen múltiples Grammys, etcétera. Muchos de ellos promedian 50 años a 60 años de edad, los que están, como decir, la élite y no escuchan arriba de 15.000 hercios, muchos de ellos. No hay una información tan crítica y tan importante arriba de 16.000 hercios, por lo menos en contexto musical, cinematográfico y eso, como para ponerse, deprimirse, ¿verdad? De que, no escucho arriba de eso. Probablemente ni nos daríamos cuenta. Entonces, no es una situación tan problemática. Ahora, lo que sí, y esto se lo recomiendo, traten de cuidar sus oídos, aunque no se vayan a dedicar a audio, pero si les gusta disfrutar de música, de cine, o si ustedes se miran dirigiendo cine o alguna cuestión así, y van a evaluar la calidad del audio que obtienen los sonidistas o el producto final ya mezclado y todo eso, es conveniente que tengan sus oídos lo más enteros posible. Es decir, la edad es inevitable que vamos a ir perdiendo respuesta o sensibilidad en los agudos, pero hay personas bastante jóvenes que han perdido 40% de su audición porque tienen hábitos de escucha tal vez un poquito fuera de lo recomendado. Por ejemplo, que tal vez escuchan música con audífonos a alto volumen por varias horas o por tiempo prolongado. Y eso podría producir daño auditivo, según tengo entendido. No soy nada médico ni relacionado a eso, pero según tengo entendido, cuando es daño auditivo de ese tipo, es irreversible hasta la fecha. Creo que la ciencia y la medicina no tiene manera de reparar eso. Hay tratamientos y hay soluciones para otros problemas, pero creo que cuando es pérdida de audición, porque hemos expuesto nuestros oídos a cuestiones de alto volumen o cuestiones así, aparentemente no se puede reparar todavía. Pero bueno, entonces, por ejemplo, personas que trabajan en discotecas, en bares, y están ahí miércoles, jueves, viernes, sábado, quizá domingo, expuestos a alto volumen por un montón de horas. Por ahí he sabido de casos donde han perdido bastante de su audición y apenas tienen 22 años algunos.
Entonces, bueno, solo una recomendación, ustedes sean prudentes cuando, cuando escuchen música, cuando vean películas con audífonos especialmente, si van a eventos, a conciertos, eviten ponerse. Yo sé que la idea, me pongo en primera fila porque veo mejor y escucho mejor, pero depende el tipo de lugar y cómo esté configurado el sistema de audio. A mí una vez me tocó estar en un concierto en la parte de la audiencia y estaba justo enfrente de uno de los altavoces y tuve que irme para atrás. Ah, y también yo lo que hago a veces, cuando sé que voy a estar en un lugar donde va a haber mucho ruido, llevo algunos protectores auditivos. En mi caso, porque si me daño mis oídos, pues no hago nada. Mis oídos son mi principal herramienta, más que cualquier altavoz, más que cualquier micrófono. Si me daño mis oídos, ya no hago nada. Entonces tengo que cuidarlos lo más que puedo. Bueno, entonces el oído humano, si bien escucha de 20 hercios a 20.000, por lo menos cuando estamos pequeñitos, eso es el rango que podemos escuchar. Hay un rango de frecuencias al cual somos más sensibles y ese es de 2000 hercios, que aquí está representado como 2 kHz, o sea, 2 kilohercios, es equivalente a 2000 hercios, es lo mismo, eh, hasta 5000 hercios. Ese rango de 2000 hercios a 5000 hercios, o si lo prefieren así como dice acá, 2 kilohercios a 5 kilohercios, es el rango de frecuencias al que el oído es más sensible de todo el espectro que nosotros podemos escuchar. Am, Se dice que es como que estamos sintonizados con nuestra propia especie, am, porque dentro de ese rango de frecuencias radica la principal inteligibilidad de la voz humana. La voz humana está compuesta de un rango bien grande de frecuencias que podrían dar, varía un poquito entre hombre y mujer, pero suelen dar tal vez entre 60 hercios a 15.000, 16.000 hercios por ahí. Pero de todo ese espectro que es bien grande, este pequeño rango es tal vez el más importante, porque es donde radica la inteligibilidad de la voz, lo que nos permite entender con mayor claridad lo que otra persona nos está diciendo. Así como diríamos, estamos sintonizados con nuestra especie. Curiosamente también se dice que las madres, eh, cuando son madres, tal vez tienen un bebé, ¿verdad? Y el bebé llora y está en su cuna, en algún otro cuarto o algo, la madre puede escucharlo de distancia, porque el llanto del bebé, según dicen por ahí, está compuesto mayormente de estas frecuencias, coincidentemente a la que el oído humano es más sensible, de forma que la madre, o quizá el padre también, ¿verdad? Pero más que todo tal vez la madre puede escuchar al bebé llorando de lejos, ¿verdad? Y acudir, etcétera. Vamos a ver la curva de respuesta de frecuencia del oído humano que fue desarrollada por dos científicos, supongo, apellidos Fletcher y Monson, como dice acá abajo. Y esta es la curva. Bueno, son varias curvas. Esta es la gráfica con varias curvas. Y esto es lo que puede ser confuso, ¿verdad? ¿Por qué hay varias curvas en vez de una, como por ejemplo estos monitores? ¿Por qué hay varias curvas? Porque el oído humano es bien complejo. No escucha igual a diferentes volúmenes. Y aquí cada una de estas curvas representan diferente rango de volumen. La curva va cambiando un poquito. No sé si lo notan, pero se va haciendo un poquito más plana en ciertas rangos de frecuencias, como aquí entre 70 y 80 decibeles. Entonces, el oído humano no escucha igual todas las frecuencias a diferentes volúmenes. Si, si escuchamos alguna audio o alguna cuestión a un volumen bajo, el oído va a responder de una forma a las frecuencias, y si lo escuchamos a volumen alto, la misma fuente sonora, el oído va a responder un poquito distinto, porque a veces busca protegerse también de frecuencias agresivas, ¿verdad? De cuando tienen alto volumen. Y esto es lo que lo hace un poquito más complejo, pero la forma como se lee esta curva es un poquito distinto como leeríamos una gráfica de audífonos, parlantes o monitores, o micrófonos, quiero decir. Y la línea punteada, esta curva de abajo, es como la,
vamos a ver, si ven aquí 0 decibeles, está bien abajo. Y la forma como se interpreta esto es que la parte de la curva, ahorita enfoquémonos en la línea punteada, la parte de esa curva que toca 0 decibeles o se aproxima, significa que el oído humano es más sensible a esas frecuencias, mientras que la parte de la curva que se alejan de cero eh, es menos sensible el oído humano a esas frecuencias. Fíjense, los bajos, somos poco sensibles a los bajos, se alejan mucho de cero. Parte de los agudos también somos poco sensibles a ciertos medios altos o algunos altos. Mientras que aquí, si ustedes ven, aquí son 1000 hercios, aquí comienza 2000 hercios, 3, 4, 5 hercios. Por eso dice aquí que de 2000 hercios o 2 kilohercios a 5 kilohercios, si lo vemos aquí en la gráfica, corresponde a este rango. Aquí son 2000, 3, 4, 5 que está representado ahí. Ese rango de frecuencias es el que está más aproximado a cero en amplitud. Significa que a esas frecuencias el oído humano es más sensible que al resto. Sin embargo, cuando vamos subiendo el volumen y exponemos el oído a más volumen, la curva cambia un poquito. Ah, donde se dice que es más plano, aunque cuesta ver un poco, donde el oído tiene su respuesta de frecuencia más plana, no es perfectamente plana como este monitor de aquí, ¿verdad? Pero donde el oído escucha un poquito más plano, es entre 60 decibeles a 80. Si ven estas tres curvas, son las que son un poquito más planas. Entonces, cuando mezclamos audio, música, etcétera, se recomienda calibrar los monitores de estudio, los altavoces, calibrarlos con un sonómetro, es un micrófono especial para medir presión de volumen. am, Se pone el micrófono en la posición donde va, donde iría la cabeza del oyente y se calibran los monitores para que juntos den un volumen eh, combinado, ¿verdad? Monitor izquierdo y monitor derecho, altavoz izquierdo y altavoz derecho, que promedie entre los 60 a los 70 decibeles. 80 decibeles depende la distancia a la que estás, depende el tamaño del cuarto, pero para monitores de campo cercano, 80 decibeles es muy fuerte. Si uno está a 2 o 3 pies de distancia y poner los monitores a reproducir audio a 80 decibeles, es casi inaguantable. Yo una vez probé y no soporté más de un minuto. Es muy fuerte. De hecho, 80 decibeles es como calibran los sistemas de audio en las salas de cine, que es bastante volumen. No digamos estar a 2, 3 pies de un altavoz de esos, es inaguantable. Entonces, yo no comparto mucho esa idea de que 80 decibeles es prudente para mezclar, es muy fuerte. Y aunque aguantes un rato, después de 10 minutos ya vas a tener tu buena audición del día ya fatigada, ya gastada, y vas a tener que reposar tus oídos, no trabajar por un montón de horas para que se recuperen y perdes tiempo. Entonces, am, muchos ingenieros de mezcla trabajan a volumen bajo, contrario a lo que se pensaría, ¿verdad? Porque muchos dicen, en ese estudio de grabación han de trabajar con los parlantes a full volumen, pero no, más bien muchos de esos ingenieros trabajan a un volumen bajo, 60 decibeles. Para que se hagan una idea a qué equivale 60 decibeles, es el volumen muy similar a dos personas conversando entre ellas a una distancia normal, como cuando ustedes se juntan con algún amigo o algo y comienzan a platicar a un volumen normal. Eso promedia alrededor de 60 decibeles. Es también similar al volumen de una oficina no muy bulliciosa. Es un volumen bastante moderadamente bajo, no ofensivo para el oído, te permite trabajar por tiempo más prolongado eh, sin hacer que la fatiga sea prematura. Entonces, pero bueno, aquí el punto es que los puntos importantes con respecto a esto es que el oído humano no, su respuesta de frecuencia varía según el volumen al cual lo exponemos. Por eso también es recomendable tener un volumen estándar para trabajar siempre audio. Am,
un volumen de referencia. Yo suelo calibrar mis monitores y mi sistema de referencia alrededor de 65 decibeles. Es al volumen que estoy cómodo y siempre que trabajo, cualquier mezcla que haga, de cualquier tipo que sea musical, audiovisual, etcétera, trabajo a ese volumen porque mis oídos reciben un volumen consistente de un día a otro, de un proyecto a otro, y no los estoy engañando un día trabajando a 50 decibeles, otro día trabajando a 75, ¿sí? Mantenemos una consistencia. Entonces nos engañamos menos también así. No significa que no vamos a poder bajar y subir volumen. De hecho, también se hace cuando uno está completando una mezcla, especialmente musical. Uno quiere hacerse una idea cómo va a sonar esa mezcla a alto volumen, porque si va a ser reproducida en alguna disco, en algún bar, en algún, no sé, concierto, lo que sea, ¿verdad? Queremos ver cómo se traduce esa mezcla a volúmenes altos. Si los monitores nos permiten subirle más, ¿verdad? También conviene escuchar las mezclas a volumen bajito. Algo que buscamos, o el propósito de escuchar mezclas a un volumen bien bajito, bien bajito, es para ver si todavía, si hay voces, si es una canción que tiene vocales ahí, letra, o si es un documental o algo, a volumen bajito lo que buscamos es que todavía se entienda lo que dice, que no se pierda con otros elementos sonoros. Entonces, y eso es porque, como decimos, el oído humano no responde igual a diferentes volúmenes. Su comportamiento cambia, cómo escucha las frecuencias cambia. Entonces, cuando uno ya está finalizando una mezcla, conviene escucharla al volumen de referencia, que en mi caso es alrededor de 65 decibeles, y también escucharlo a un volumen alto y a un volumen bajo. Ojo con eso, al escuchar a volumen alto no significa que no vamos a estar una hora ahí, ¿verdad? Sino que tal vez unos 3 minutos o algo así. Luego paramos, regresamos a nuestro volumen de referencia para no dañar nuestros oídos. Bueno, sigamos acá. Ya estas son las últimas diapositivas. Creo que son esas dos. Bueno, algunas consideraciones muy similar, tal vez algunas cosas ya las mencioné. Am, Aquí está el rango, el que se recomienda tal vez monitorear y calibrar los altavoces. 60-70 decibeles es un rango prudente, donde el oído escucha bastante plano y no lo bombardeamos con volumen excesivo. Claro que no significa que me voy a tirar 8 horas sin parar. Aún a este rango de volumen, entre 60 y 70 decibeles, es conveniente tomarse descansos, tomarse breaks. Yo lo hago cada hora. Después de una hora pongo una alarma en el celular o algo. eh, Después de una hora de trabajo, descanso. Me levanto de ahí, hago otra cosa, me voy a tomar un café, me voy a dar una vueltecita, cualquier cosa, eh, por unos 15-20 minutos. Veo un poco de televisión, alejado del televisor, a un volumen moderadamente bajo. La idea es permitir que el oído se relaje, se recupere y poder continuar después otra hora más, ¿verdad? Para maximizar la jornada lo más posible, pero sin arruinar mis oídos. Y no, con arruinar no me refiero a daño permanente, sino que fatiga. El oído se puede fatigar, aún a un volumen moderado, se puede fatigar si está expuesto por mucho tiempo. Y cuando el oído está fatigado, nos empieza a engañar. Su respuesta de frecuencia se vuelve bien errática y nos comienza a engañar sin darnos cuenta. Y tal vez al día siguiente, cuando escuchamos esa mezcla con oídos frescos, empezamos a encontrar defectos y problemas, y tenemos que volverlo a hacer. Entonces fue contraproducente, ¿verdad? Tirarse 8 horas sin tomarse un break. eh, y me refiero a un break de que no es que solamente vas a ir al baño, sino que te levantas, dejas de hacer eso. No sé, cada quien tendrá su pasatiempo, ¿verdad? Algunos te darán una pequeña siestecita, otros sacan a pasear el perro, otros, no sé, se ponen a leer el periódico o cualquier cosa que no solo distraiga, no solo evite que tus oídos estén expuestos a volúmenes altos, sino que también incluso distraer la mente para mantener la objetividad. Bueno, poner la mente en otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más hay acá? Un sonómetro es la herramienta apropiada. Aquí me voy a saltar esta diapositiva.
Como ven, mi imagen es con fondo blanco, ¿verdad? Pero bueno, estos son ejemplos de sonómetros, son como una especie de micrófono, pero calibrados y con ciertas herramientas visuales para tomar lecturas de volumen de algo, ¿verdad? A donde apuntemos ese micrófono o lo ponemos en un cuarto, etcétera. Em, y bueno, nos da en un valor numérico cuánto volumen está presente de lo que tengamos frente a ese micrófono, sean altavoces, el vecino tiene una fiesta, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta es la herramienta más indicada para calibrar monitores y también para medir ciertos aspectos acústicos de espacios, de cuartos, salas, etcétera. Si no se tiene un sonómetro de estos, hay apps, existen aplicaciones para smartphone, Android y iPhone, que hacen más o menos lo mismo. El problema con eso es que la mayoría de esas apps, que algunas son gratuitas, de hecho, hay otras que no son gratis, tienen que calibrarse con un micrófono de estos real. Entonces, al final, como que siempre ocupas uno. No sé, hay unas que no se calibran, pero ya me generan un poquito de desconfianza porque es bien difícil comparar un micrófono de un sonómetro de estos que están diseñados para medir presión de volumen. eh, es difícil compararlo con el micrófono que viene en un celular. Ah, y no es por subestimar los smartphones, pero los micrófonos que vienen en celulares, pues normalmente no están a la misma altura que un micrófono de un sonómetro. Algunos sonómetros son bien baratos, pueden encontrar en Amazon algunos sonómetros por $10, $8 quizá. Tal vez para funciones básicas va a ser suficiente, pero hay otros sonómetros que cuestan $1,500. Son de muy alta calidad, traen muchas otras funciones, una pantalla LED, incluso táctil, algunos con varias otras funciones ya para ingenieros acústicos, ¿verdad? Y que se dedican a ese tipo de campo. Pero bueno, esta es una idea general de sonómetros. ¿Qué más? Am, bueno, hay algunas cosas que ya mencioné. Y bueno, creo que ahí llegamos. Solamente quiero mostrarles aquí rápido em, la respuesta de frecuencia de algunos audífonos. Ok, y esto probablemente le va a ser útil para examen también. Ok, si vemos estos audífonos acá, estos son unos Sennheiser HD280 Pro, audífonos para el campo profesional, y buscamos la respuesta de frecuencia. Aquí nos dan una gráfica, ahí podemos verla. Como ven, no es perfectamente plana. Incluso en esta área tienen un poco de problemas de 2000 hercios como hasta, a ver, aquí dice 7000 hercios, 7000 no es tanto, 6000 más o menos, tienen una deficiencia, tienen un problema aquí para reproducir correctamente ese rango de frecuencias hasta en 5 decibeles de pérdida. Como ven, esta gráfica no tiene cero, un valor de cero en el eje de amplitud, el eje vertical, está representado como 90 y una línea punteada. Eso es porque probablemente estas lecturas las han capturado usando 90 decibeles como referencia. No me quiero meter ahorita a ese rollo técnico, pero esto sería el equivalente a cero, para que no se confundan si alguna vez se encuentra una gráfica así. Entonces, por ejemplo, esta parte de los bajos la tiene bien representada, bastante fiel. Aquí tiene una pérdida en estos medios bajos, tiene una pérdida. Luego vuelve a subir, se estabiliza bastante, bastante honesto aquí en los medios, en estas frecuencias medias. Luego en los medios altos pierde un poco. Luego se recupera, pero acá tiene una pequeña montañita en los medios agudos. Y no estoy seguro aquí por qué no continúa, pero estos audífonos reproducen hasta 20 kilohercios. Entonces tal vez esa gráfica hay algún problema ahí, pero bueno, igual, aunque reproduzcan hasta 20.000 hercios, tienen una pérdida en los agudos. O sea que con estos audífonos habría que tener cuidado bastante con los medios agudos y con los agudos, en que no nos está dando una representación del todo honesta con estas frecuencias. A veces el volumen que nosotros percibimos podría ser afectado
por la respuesta de audífonos o monitores. Am, ya les voy a explicar, ya les voy a dar un ejemplo cómo. Vamos a ver estos otros audífonos. Estos son unos Audio-Técnica M50X y la respuesta de frecuencia, según este sitio, es más o menos así. Y otra cosa que van a notar es que para audífonos normalmente van a aparecer dos curvas. No sé si ven que corren ahí en paralelo, una de color azul y una de color gris. Y eso es porque la de color azul, en este caso, representa el auricular izquierdo y la de color gris representa el auricular derecho. Las dos curvas en una misma gráfica. Curiosamente, y aunque parezca increíble quizá, ambos auriculares, aunque son parte del mismo audífono, aunque tienen el mismo altavoz, fueron fabricados igual, mismas máquinas, misma mano de obra, etcétera, no tienen una respuesta de frecuencia idéntica en el mismo set de audífonos. El parlante o auricular izquierdo reproduce de una forma y el parlante derecho o el auricular derecho con una pequeña desviación. Pero bueno, ahí podemos calcular una media, ¿verdad? Tratemos de verlo como una sola curva, porque la distancia entre ellos no es tanta. No es tanta. Si vemos estos audífonos, son bastante honestos en los subbajos, bien graves acá. En los bajos es bien honestos acá. En los medios bajos tiene inflación. Tiene un poquito infladitos los medios bajos, lo cual nos podría engañar. A veces cuando tenemos esta situación así, podríamos percibir como que algo tiene exceso de volumen si esa fuente sonora tiene información bastante en los bajos. Por ejemplo, una voz masculina, que tal vez sea una voz algo gruesa, y los audífonos tienen una inflación de este tipo, podríamos ser engañados en pensar que esa voz en la mezcla donde la estamos acomodando tiene más volumen de lo que necesita. Y nosotros le bajamos el volumen a esa voz. Cuando la escuchamos en otros audífonos como estos otros Sennheiser, que tiene una como contrario, ¿verdad? De repente vamos a percibir como que esa voz se escucha más baja que las demás. Entonces, el problema ahí es que ninguno de los dos audífonos tiene ese rango honesto. Am, y por eso es conveniente si nosotros tenemos diferentes o tenemos acceso a diferentes audífonos, diferentes altavoces, comparar la mezcla en varios de ellos para ver cómo se traduce de un sistema a otro. Lo ideal es que fueran completamente planos para que pudiéramos percibir el volumen de frecuencias como realmente es y no ser engañados en que algún audio en nuestra mezcla tiene más volumen o tiene menos volumen y nosotros hacemos una compensación equivocada. Bueno, de ahí continúan acá, son bastante honestos, la desviación es mucha a lo largo de la mayoría de los medios, llegando a la parte de los medios altos. Aquí en los agudos, empezando los agudos, pierde un poco y luego aquí se recupera y vuelve a perder. ¿Ok? Eso es lo que no estoy muy seguro, porque es tan difícil para fabricantes hacer que audífonos tengan una respuesta bastante plana como monitores de estudio. Pero bueno, pasemos ahora a audífonos que no son, estos dos que vimos son audífonos profesionales. Miremos un par de audífonos que son de consumidor. Con esto no quiero decir que son malos, pero no los hace muy aptos para tomar decisiones de mezcla. Si estos tienen problemas, tal vez no son problemas tan críticos, pero los otros tienen más problemas. Estos que vamos a ver acá son unos Sony. Yo tengo un par de estos también. MDR ZX110. Son audífonos que andan, bueno, no sé, todavía están en venta, pero promediaban como los 300 pesos. Vamos a ver la respuesta de frecuencia. Ok. Vean los bajos. Una gran parte de los bajos bastante inflado. Eh, Algunas personas les gusta escuchar las cosas así, pero si nosotros vamos a tomar decisiones de mezcla de grabación y todo eso, no conviene tener audífonos o referenciar en audífonos que tienen una respuesta así, porque vamos a percibir erróneamente el volumen de las cosas o la posición de un micrófono o etcétera, ¿verdad? Entonces, estos audífonos tienen parte de los bajos bien inflados, luego aquí pierden, pero ya son 20 hercios, ahí ya no escuchamos abajo de eso de todas maneras. Entonces aquí no importa mucho que pierde eso, nuestro oído no escucha más abajo de 20 hercios.
Entonces, pero la mayoría de los bajos los tiene bastante inflados. Eh, Luego aquí estos medios, esta pequeña porción de los medios, las tiene bastante honestas, pero vean aquí este super bache de 2000 hercios a 5000, supongo, ¿no? Aquí llega como hasta 6000, precisamente donde radica la principal, las frecuencias más importantes de la voz humana. Tienen este super bache o cualquier otra fuente sonora que tenga información importante ahí, la vamos a percibir con menos volumen de lo que en realidad tiene, porque los audífonos no están cambiando esa realidad. Luego aquí tiene esta montaña en estos cerca de 8000, 9000, 10000 hercios. Tiene esta parte inflada, este pico, en esa parte de los agudos, lo cual nos podría dar una representación eh, excesiva de esas frecuencias, según esta gráfica, y luego aquí decae en la mayoría de los agudos, hasta 15 decibeles, según veo, 5, 10, 15, sí, 15 decibeles de pérdida, es abismal eso, y aquí son 13.000 hercios. Entonces, una situación con audífonos así es que podríamos construir una mezcla que ahí suene bien, pero no tenemos la garantía de que va a sonar bien en otros sistemas porque son muy erráticos. Nos tienen frecuencias infladas y nos muestran frecuencias, rangos de frecuencias bastante tímidas que tienen dificultad para reproducirlas. Entonces, tendríamos problemas para tomar decisiones de mezcla porque estamos escuchando información falsa en esos audífonos, más que en estos otros que no son perfectos, pero son más planos, como pueden ver. Son más planos que estos anteriores. Entonces, este tipo de gráficas en microfonía, en audífonos, en monitores o altavoces, nos ayudan a tomar mejores decisiones de qué micrófonos adquirir o seleccionar, a qué audífonos o parlantes seleccionar de los disponibles en el mercado según lo que queremos hacer. Pero entonces, bueno, por ahí damos ya por completa la parte que estaba pendiente de esta presentación. Me disculpo si se prolongó más tiempo de lo que esperaba, y espero pues que les sea de utilidad, ¿verdad?